Entrando al tema del análisis del libro, como le ofrecí, voy a estar dando el resumen del mismo libro. Ayer empezamos con el prólogo de Anabel Hernández y hoy entramos con lo que la autora Elena Chávez va narrando. Primero dice que AMLO reunió a todos sus peones, un selecto grupo de amigos y colaboradores que asumieron el papel de testaferros recaudadores, los encargados de conseguir los recursos económicos con los cuales vivieron López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez y sus hijos durante más de 10 años. Ahí tenemos la imagen de la familia del presidente. El dinero lo sacaban de las arcas del Distrito Federal, principalmente de los impuestos de los habitantes de la urbe, de distintas secretarías de la Asamblea Legislativa y de órganos descentralizados como el Metro y la Red de Transporte de Pasajeros. También tuvo fuertes padrinos, entre ellos empresarios de la construcción, como José María Riobó. Ese es el famoso Riobó. También David Daniel, dueño de Grupo Danos, y Miguel Rincón Arredondo, su compadre, a quien llaman el papelero. Todos ellos aportaron y después recibieron en contratos más de lo que dieron. Dan cuenta de esto obras como los segundos pisos y los centros comerciales y habitacionales. Nunca ni él ni su selecto grupo de testaferros pagó impuestos y para disfrazar la entrada de recursos creó una asociación civil llamada Honestidad Valiente, en la que supuestamente el pueblo bueno depositaba millones de pesos para sus giras, su salario y el de su familia, los viajes de placer de su esposa, así como los sueldos de sus leales espadachines. Políticos periodistas como los llamados chuchos, uno de Aguascalientes, Jesús Ortega Martínez, y el otro, Jesús Zambrano, ambos del PRD, también conocen la procedencia de los recursos con los que AMLO sustentó sus gastos personales y familiares, dice la autora en este libro. Miguel Mancera, ex jefe de gobierno, sabe el origen de los recursos financieros referidos porque también él, durante su primer año de gestión, cuando aún jugaba béisbol con el tabasqueño, cumplió con la entrega de dinero, ordenó mantener en la nómina de la Procuraduría Capitalina al hijo mayor de Andrés Manuel, José Ramón López Beltrán, quien según testigos se la pasaba frente a la computadora jugando solitario, eso cuando se dignaba aparecer en la oficina. Como un pulpo con innumerables tentáculos, López Obrador recibió efectivo de los estados entre 2006 y 2012, gobernaba el PRD, Guerrero, uno de los estados más pobres, Baja California Sur y Michoacán, así como de municipios del Estado de México como Neza, Ecatepec, Valle de Chalco y Texcoco, es decir, les quitó a los más pobres de los pobres un porcentaje del presupuesto destinado a combatir su situación a través de los programas de donde sus testaferros obtuvieron recursos para su vida holgada. López Obrador tuvo en sus manos un cheque por 300 millones de pesos que el Instituto Federal Electoral entregó al partido como prerrogativa. ¿Qué hizo con ese dinero? Los perredistas que lideraban el partido calculan que el gasto en la elección presidencial de 2006 fue de alrededor de 140 millones de pesos. ¿Qué pasó con el resto? 160 millones de pesos. Solo lo sabe AMLO, su secretario particular, el ingeniero sonorense Alejandro Esquer y Gabriel García Hernández. Este último llegó al equipo cercano por recomendación de Marcelo Ebrard y desde entonces se convirtió en el administrador del cash que sacaban de hasta debajo de las piedras, dice en un fragmento del libro. Estos recursos sirvieron para crear un grupo de guardaespaldas a varios de los cuales enviaron a Israel a capacitarse. El número de esos guardias creció conforme aumentó la popularidad de Andrés Manuel entre la ciudadanía. Todos los recursos millonarios los administraba de forma magistral Alejandro Esquer, a quien propios y extraños temen tanto como a López Obrador por la influencia y el poder que tiene en decisiones importantes. A la Ciudad de México, desde los colaboradores más cercanos al jefe de gobierno hasta el servidor con menos jerarquía, eran obligados a entregar, según su posición en el organigrama, la mensualidad que solicitaba Alejandro Esquer. Esto significa que los funcionarios debían sacar de sus áreas de trabajo recursos para tener contento al tabasqueño. Si él pedía, por ejemplo, un auto para moverse, solo debía decirlo y el responsable dárselo. Sería quien se preocuparía por pagarlo con recursos públicos.
Entonces recurrieron a estrategias nada honestas, creaban nóminas fantasma, solicitando a la gente de confianza que consiguiera documentos profesionales de familiares o amistades, o de plano generaban programas ficticios, como en su día ocurrió con las becas escolares para alumnos inexistentes, cuyo escándalo no ha dejado de perseguir a Alejandra Barrales desde que fuera integrante de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México de 2009 a 2012. En las oficinas, todo esto pasaba, las entregas de las maletas de dinero en las oficinas de la calle de San Luis Potosí, en Colonia Roma, Ciudad de México, domicilio de la casa de campaña del candidato presidencial. Casi todos se veían obligados a pedirle a sus subalternos, con mayor sueldo, un 10 o 20% para apoyar al tabasqueño, a sabiendas de que no hacerlo perderían su trabajo. La Ciudad de México fue brutalmente saqueada para que, sin necesidad de trabajar, López Obrador viajaba por el país y construyera un movimiento de izquierda en el cual creían genuinamente muchos de los que aportaron a su causa. A pesar de que le dieron todo, López Obrador desconfió de su partido y creó una estructura paralela para cuidar las casillas y vigilar que se contaran bien los votos, encabezada por su paisano Alberto Pérez Mendoza, que finalmente fue el detonante para su fracaso en la elección donde ganaría Felipe Calderón, toda vez que Pérez Mendoza no logró ni 40% de presencia en las casillas el día de la votación. En otro fragmento, el libro habla de Julio Scherer Ibarra. Tuvo fe en las buenas intenciones del tabasqueño y le presentó a diversos personajes del sector empresarial para que diera su aportación. Scherer diseñó la Asociación Civil Honestidad Valiente, por medio de la cual se recaudaron de manera irregular y opaca millones de pesos y de donde salieron recursos para mantener al presidente y su familia. Más tarde, en 2011, hubo denuncias de irregularidades en el manejo de los dineros de la asociación. Durante ese tiempo, Scherer fue clave en identificar a empresarios para que financiara su campaña presidencial. Por su parte, Manuel Bartlett Díaz llegó al tabasqueño a través de la intercesión del dueño del Partido del Trabajo, Alberto Anaya. Ahí tiene usted a Alberto Anaya. Bueno, volvemos con Bartlett, senador de la República. En varias ocasiones ha sido benefactor de Andrés Manuel, tanto con dinero como con relaciones perversas con lo peor de la mafia del poder, en palabras de varios petistas cercanos al propio Alberto Anaya. Ya desde 2006, Bartlett había llamado a los militantes del PRI a darle el voto útil a López Obrador. De la noche a la mañana, Bartlett pasó a ser imprescindible para AMLO y aún antes de ganar la elección de 2018, ya le había prometido la titularidad de la Comisión Federal de Electricidad, que tan buenos dividendos le está dejando al poblano, a su pareja sentimental, a su hijo y socios. Dice la autora: recuerdo que esa amistad causaba molestia a César Yáñez. Recordemos a César Yáñez del círculo primario de Andrés Manuel. Pues el político poblano, o sea Bartlett, era símbolo de un agravio histórico para todas las personas salidas de la izquierda que habían apoyado a AMLO. Sin embargo, como en política no hay lealtades, como me dijera un día Joel Ortega Cuevas, al final César perdonó los pecados de Bartlett a cambio de tráfico de influencias para sacar de la cárcel a Dulce María Silva, la mujer con la que se casó en 2018 y que había sido acusada por el delito de despojo en perjuicio de un grupo de personas de la tercera edad en la zona más rica de Puebla, Angelópolis. Tapaos los unos a los otros sigue siendo la consigna de los políticos en México actualmente, a pesar de que el discurso de campaña dice lo contrario. Voy con la parte final del análisis del libro del día de hoy, me brinco unos párrafos y dice: en 2006, Marcelo Ebrard, aquí ahora toca la persona de Marcelo Ebrard, alcanzó su sueño largamente anhelado de ser jefe de gobierno. Estaba en deuda con el tabasqueño, así que el pago fue en efectivo y en cantidades inmensas. Sin saberlo ni autorizarlo, los habitantes de la Ciudad de México contribuyeron con sus impuestos a la manutención del actual presidente y de su familia. Ya en el poder, Ebrard instruyó a su secretario de Finanzas, Mario Delgado, darle mensualmente a Andrés Manuel millonadas para su campaña. Ebrard fue el autor intelectual del fraude a las finanzas públicas y Delgado la mano ejecutora. El hoy dirigente nacional de Morena asistía con frecuencia a la casona de la calle San Luis Potosí, no con sobres o bolsas, sino con maletas en las que llevaba la mensualidad. Y si alguno de los benefactores, que fueron muchos, cometía el error de ser grabado, como ocurrió con
René Bejarano, ¿se acuerda el hombre de las ligas? Y un video que lo exhibe. Bueno, pues René Bejarano, ahí está el dichoso video. Y Carlos Simas, también hay unas imágenes de Carlos Simas, ese es René Bejarano. Y Carlos Simas fue nada menos que esposo de Claudia Sheinbaum, varios años, para que vea que todo queda en familia. Bueno, pues la consigna que tenían ellos era: si te descubren, te echas la culpa y te quedas callado. Ya después vemos cómo te rescatamos. Hoy fue la segunda parte del análisis del Rey del Cash. El próximo lunes continuamos con el análisis de este libro. Le vamos a avanzar unas paginitas más para darle a usted la esencia, lo importante, lo relevante, los highlights de este libro.